La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Secretaria, muchísimas gracias por la entrevista. Nos encontramos con la Secretaria de Cultura en esta biblioteca maravillosa de don Federico Sescos. Muchísimas gracias, bienvenida a Zacatecas. Gracias, Jan. Estoy muy contenta de estar en Zacatecas. Estoy muy honrada de que esta plática pueda ser justamente en el museo de Guadalupe, y que podamos hacer memoria de un hombre como justamente don Federico Sescos. Aquí está a nuestra espalda, un zacatecano que defendió y dedicó su vida a preservar el patrimonio de Zacatecas, y que gracias a él no se desarrolló una industria terrible, voraz, no se destruyó patrimonio, y ahora lo podemos conocer. Quien no haya venido a Zacatecas se está perdiendo de muchísimo. La tierra de cielo azul y tierra colorada, que decía López Velarde. Este lugar es bellísimo por su arquitectura, por su patrimonio edificado, pero sobre todo por la vida cultural que sigue latente, que sigue con una comunidad cultural comprometida, que ha pasado tiempos muy difíciles y que somos muy conscientes de ello, pero que nos trae justamente en estos días a Zacatecas, pues honrar a uno de los zacatecanos universales, a López Velarde, y pues que un presidente honre a un poeta en un homenaje del Estado mexicano. Creo que es importante que el Estado mexicano vea la cultura como una de las fuerzas más importantes para transformar la realidad. Es un hecho, y así lo estamos viviendo. Tuvimos un año que a todos nos cimbró, a la humanidad entera, y estamos pensando de hace 100 años cómo la peste negra cimbró a la humanidad en ese momento, y 100 años después vivimos esto y estamos conmemorando pues la despedida de uno de los grandes. Entonces, pues gracias a don Federico, gracias a todos los artistas que han nacido en esta tierra, porque es de una riqueza excepcional. Es cierto, Zacatecas es tierra de artistas. Así es. México es país de artistas, pero Zacatecas ha dado grandes luminarias del arte. No, bueno, pues López Velarde, bueno, recientemente al maestro Felgueres, que se dice, a los Coronel, pues hay en todas las disciplinas ejemplos extraordinarios de artistas que tienen su origen aquí justamente, y creo que tiene mucho que ver por cómo un estado preserva su identidad, y esto se vive, se siente en la atmósfera zacatecana siempre. Así es, acaban de hacer el recorrido de la exposición Patria Diamantina aquí en el Museo de Guadalupe, y a través de los 7 núcleos temáticos que tiene esta exposición, podemos constatar esto, que López Velarde es más que un personaje nada más en nuestra vida, es parte de nuestra identidad. ¿Por qué es importante preservar la memoria en este sentido? Es decir, ¿por qué recordar a López Velarde con tanta vehemencia, no solo en Zacatecas? Porque lo recordamos en todo el país y lo celebramos también. Lo celebramos en todo el país, es referente en el mundo también. López Velarde es el poeta de poetas. Si alguien ha sido visitado por todas las plumas, por todos los pensamientos de la poesía de los grandes de México, como Paz, como Villaurrutia, como pues José Emilio Pacheco, como las nuevas generaciones, Ernesto Lumbreras o Vicente Quirarte, es López Velarde. Él
a pesar de su corta edad, se despide con 33 versos de Suave Patria. Él convierte en un lenguaje eterno la poesía. Hay poetas que hacen pues alegorías de ciertas situaciones, pero él era poeta en todo lo que tocaba. Él tuvo relación con Saturnino Herrán, ¿no? Que casi zacatecano, ¿no? Porque eran vecinos y no se conocen en Aguascalientes, se conocen en la Ciudad de México, pero hacen una gran amistad. Y hay un diálogo poético entre la plástica de Saturnino, entre la poesía de López Velarde. Hay un diálogo poético entre la música de Manuel M. Ponce y Ramón López Velarde. Con quien se reunía además sí, en el estudio de Saturnino Herrán. Así es, era una época en que también estaba simbrada la patria, sin duda alguna, ¿no? Y estamos reconociendo aquel semillero como el Ateneo, en donde estaba pues el mismo Vasconcelos, estaban las personas que hacen una nueva generación de la cultura en México, y él tiene una suerte de lenguaje que es profundamente humano, porque es lo no alcanzable, lo imposible. Alguien hablaba hace unos momentos de los amores no correspondidos. Yo disto de esa visión. Yo creo que él casi sacraliza a las mujeres que amó. No se atreve a tocarlos, las vuelve sus hermanas o sus... por supuesto que quienes las destinatarias de las palabras más extraordinarias, y le pasa lo mismo con la patria. La patria la ve como una patria femenina, cercana, íntima. ¿Cómo logra volver íntima la patria López Velarde? Y ese es el genio de un poeta, porque a partir de esta fisura luminosa del lenguaje toca la eternidad, y por eso es eterno López Velarde, porque tiene esta posibilidad de haber tocado a quien amó a partir de la palabra, de haber logrado la patria que anhelaba a partir de la palabra también. Alguien me dijo que uno de los poemas favoritos de Alejandra Frausto es Fuensanta. Sí, sí. Habla de este imposible. Así es. Habla de este imposible, ¿no? Del deseo hasta la muerte, prácticamente, como diría Bataille. Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo sufro unas inmensas ganas de llorar. Y además López Velarde no conoció el mar. Eso, es que sí, ¿qué hubiera sido de López Velarde si hubiera viajado y conocido el mar? ¿No? Él tiene permanente en su poema este deseo y esta contrición, y que creo que es una emoción profundamente humana, y por eso nos resuena a todos, ¿no? En algún momento. Es el poeta melancólico por excelencia. En Zacatecas sí. Hay una melancolía que permea nuestros procesos creativos. Ustedes que han paseado por todo el país, llegan a Zacatecas y encuentran en este lugar maravilloso atributos muy especiales, como lo comentábamos hace un momento. Hoy por hoy hemos recibido el nombramiento de Capital Americana de la Cultura. Sí. ¿Qué atributos especiales encuentra la Secretaría de Cultura en Zacatecas como para comunicárselo a quienes nos están viendo? Una enorme dignidad y conciencia de quién es el pueblo de Zacatecas, de quienes conforman esta sociedad cultural, de que viven en unas ciudades que son señoriales, que tienen historia, cuyos muros hablan, que tiene una atmósfera muy particular, una luz muy especial y una
una vitalidad cultural, que eso es lo que hace a una capital cultural, porque no se puede vivir solamente anhelando lo que ya sucedió, sino tomarlo como inspiración para las generaciones que actualmente están trabajando. En muchos años se concentraron los esfuerzos culturales en la capital del país y yo creo que Zacatecas permaneció de manera clara desarrollando un proceso cultural muy interesante, y eso es parte de lo que nos interesa a nosotros como Secretaría de Cultura, reconocer que tenga la oportunidad otros públicos, otras audiencias del país de reconocer el talento que se está desarrollando aquí en las artes escénicas, por supuesto, en la danza, en el teatro, en las artes visuales, que son cuna y ejemplo y futuro de lo mismo. En cualquier municipio de Zacatecas puede estar el próximo López Velarde si tiene la oportunidad, que no dependa más que de su talento para salir adelante, porque tiene una oportunidad cerca. Y eso es algo que sí había estado lejos de la posibilidad de reconocer todos los rincones del país como semilleros culturales, y eso es un esfuerzo. Sí, ese esfuerzo es muy importante. Creo que en ese sentido la Secretaría de Cultura ha cubierto, digamos, la parte de culturas comunitarias. Pero hablemos a propósito de lo que nos está diciendo de los artistas escénicos, de este segmento de la población que conforman los artistas que directamente se dedican a actuar en público y que debido a la pandemia creo yo que resultaron ser los más golpeados porque no tuvieron oportunidad de trabajar, y eso ya no dependía ni de las instituciones ni dependía de nadie más que de la pandemia en sí. Se quedaron sin trabajo durante todo un año, estamos prácticamente a la mitad del siguiente, estamos apenas en semáforo verde, acostumbrándonos a una nueva realidad, pero los artistas necesitan certezas, necesitan certidumbres. En Zacatecas, como en muchos estados del país, estamos a punto de cambiar de gobierno. ¿Qué va a suceder, secretaria? ¿Qué le podemos decir a estos artistas que, como han repetido continuamente, no viven del aplauso? Porque necesitan tener pues certeza laboral. Absolutamente. En primer lugar, dirigirme a ellos con todo respeto, con toda solidaridad y con toda empatía por lo que se ha vivido. Vivimos un año muy difícil. Nosotros desde el día 1, digamos, del encierro, la jornada de sana distancia empezó el 23 de marzo y nosotros el 25 de marzo pues salimos con un acuerdo que prácticamente se tomó el 24 de marzo nacional con todos los titulares de cultura, un pacto nacional por la cultura, por no parar y encontrar las vías para que en el distanciamiento, la comunidad no se rompiera y hubiera alternativas para los artistas. Lo que tuviéramos de recursos, que fue un año muy difícil, solicitamos a los titulares de cultura que el recurso que fuera del apoyo que normalmente llega a los estados se pudiera destinar a los artistas de manera directa, independientemente de los proyectos que hubieran presentado anteriormente, porque ese dinero se acepta a partir de ciertos proyectos que cada estado presenta. Digamos que fue un acuerdo, lo hablamos con Hacienda, de manera personal con el secretario de Hacienda y pues pedí su colaboración para atender a la comunidad cultural que efectivamente iba a salir de los circuitos culturales tradicionales y que necesitábamos darles opciones. Afortunadamente de ese recurso el gobierno de Zacatecas pues sí destinó una buena parte a convocatorias locales, a dar ciertos apoyos, y desde Contigo en la Distancia, que fue este sitio con el que comenzamos a trabajar el 25 de marzo, con una plataforma digital, también se generaron varias convocatorias, varios artistas de aquí de
de Zacatecas son parte ya de este espacio virtual y también otro espacio que tiene que ver con los circuitos culturales, que para nosotros redistribuir la riqueza cultural es básico, que no solamente se quede en un sitio lo que se produce, una obra de teatro que tiene 4 funciones y que ya nadie más la vio y se queda almacenada, que tenga estos recorridos. Esto ha conformado como circuitos culturales a partir del proyecto prioritario Bosque de Chapultepec, circuitos nacionales, circuitos que nos van a permitir dar acceso a lo que se está generando en Zacatecas, que llegue a la Ciudad de México y que programación de la Ciudad de México llegue también a los espacios que hay que programar. Esto es parte del proyecto Chapultepec, porque no es un proyecto que solo, si bien está el Bosque de Chapultepec como un espacio que va a ser muy democrático y que ya está siendo, parte del haber abierto la residencia oficial de Los Pinos como complejo cultural. Ahí hemos recibido ya programación de muchos estados y a partir de ahí es también que reitero el compromiso con la comunidad artística de aquí, de Zacatecas, para estar vinculados y para poder a través del instituto, ahorita que va a haber un cambio, me imagino que podrán estar pues dudosos, yo les pido que nos escriban a Contigo en la Distancia, a la página de la Secretaría de Cultura, para hablar de la posibilidad de hacer circuitos en cualquier disciplina artística. Esto es algo que está generando una vitalidad interesante cultural y ya se están retomando las actividades presenciales también en México. Qué bueno que menciona lo del proyecto Chapultepec, porque entonces lo que falta en términos generales es más información alrededor de ese proyecto, porque se tiene la idea de que es un proyecto que absorbe la mayor parte de los recursos de la Secretaría de Cultura y que de alguna manera eso está descobijando a los estados. Hubo por ahí información relacionada con el AIEC, el apoyo a instituciones estatales de cultura, sí, que decían se había recortado de manera sustancial y que esos recursos de alguna manera se destinaban directamente al proyecto Chapultepec. Entonces a lo mejor lo que hace falta es hablar. Así es una oportunidad muy buena para aclarar esto. Todos los programas y todas las áreas de la Secretaría de Cultura que antes concentraban sus esfuerzos prácticamente en la Ciudad de México, están obligados a trabajar con todas las entidades federativas. Y el proyecto Chapultepec es básico para ello, porque tiene la posibilidad de ser el receptor y el detonador de procesos culturales como parte de un circuito nacional. No solamente es un recurso que se queda en la Ciudad de México, ya hay varios ganadores de la última convocatoria de Chapultepec que son de Zacatecas, que es una convocatoria que fue específica para títeres y marionetas. Hay 3 proyectos de aquí de Zacatecas que se presentarán en Los Pinos y en algunos espacios del Bosque de Chapultepec. Esto va a continuar a partir de las distintas disciplinas. No solo estamos hablando de teatro, estamos hablando de música, estamos hablando de artes visuales. Y esto es parte de un proyecto nacional. No tendría sentido hacer solamente un proyecto de infraestructura si no tuviera un impacto y una relación con todo el país. Y esto es algo que encargó de manera muy clara el presidente. Y pues sí, es una oportunidad para aclarar. Hay veces que decimos las cosas, las volvemos a decir, pero el ruido a veces no nos ayuda a que de manera clara lleguen los mensajes. Entonces estamos de puertas abiertas para que podamos construir estos circuitos juntos, independientemente del momento en el que ya podamos entablar una conversación con las autoridades que están entrando. Bueno, pronto. Que espero que eso suceda en esta visita. Así es. Porque ya se habló con la gobernadora electa de Tlaxcala. Sí. Entonces supongo que con el licenciado David Monreal ocurrirá. Así es, mañana tengo una reunión con él, afortunadamente, y vamos a hablar de lo prioritario que es el eje de cultura para la transformación de un país. Uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho y que ha quedado claro es que la cultura nunca más va a ser un accesorio, prescindible, un adorno.
La cultura es un eje de transformación real y por eso lo estamos volviendo a vivir en aquellos lugares en donde no había oportunidad y aquellos lugares, y aquí permíteme hacer quizá una aclaración, porque se entiende que cultura comunitaria a veces solamente ve algunas manifestaciones culturales originarias de aquellos grupos que fueron durante mucho tiempo olvidados, ¿no? Los grupos indígenas. La cultura comunitaria es un movimiento cultural desde todas las artes, es algo muy parecido a la política vasconcelista, pero partiendo de la diversidad cultural, claro. No unificando un sistema cultural, pero sí accediendo desde las artes a aquellos lugares donde no había un contacto. Y ahí toma un papel fundamental la comunidad artística. Quienes están, por ejemplo, porque esto es también otra de las cosas que quedan como esas mentiras que se repiten, que se convierten en verdad. El FONCA desapareció. La Dirección General de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales por primera vez existe en un programa presupuestal. Las becas no se han interrumpido en ningún momento, pero ¿cuál es la maravilla? Ahora llegan a donde no llegaban. Había estados que nunca habían, ni siquiera habían participado en una convocatoria, porque eran, pues, espacios endogámicos. Entonces, por ejemplo, toda esa comunidad artística que está recibiendo un apoyo constante está vinculado también ahora con un pie a tierra para poder aportar, reconocer y conocer esto que está pasando en otros lugares. Una orquesta de cámara. Aquí, por ejemplo, hay 4 semilleros. Por pandemia se diluyeron 3. Pero estamos seguros que vamos a retomar. Por ejemplo, hay uno extraordinario de música en Fresnillo, hay 3 de artes escénicas en otros municipios, y ese trabajo también está vinculado a las altas esferas de la cultura, también está vinculado al Instituto Nacional de Bellas Artes, también está vinculado al antes FONCA, Sistema de Creación, y a la comunidad cultural. Entonces, tal vez teníamos la idea que está separado. Lo que pasa en el teatro no tiene que ver con la tierra, porque qué bueno que atiendan lo comunitario, que lo hable, pero ¿dónde estamos? Somos parte de una misma realidad y tenemos que salir adelante juntos, ¿no? Entonces, pues sí, son cosas que hay que ir transformando de fondo y que a veces los cambios en un terreno como el cultural cuestan trabajo, porque han sido conquistas grandes de la comunidad cultural, los apoyos al cine, y eso, pues yo vengo de la comunidad cultural y yo soy la primera que defiendo todas las herramientas que tengamos para el fomento al arte, para el fomento al cine, para la creación pues artística en todos los temas. Y otra cosa en la que también hemos avanzado y que estamos pues abiertos para también esta comunicación es en la capacitación para la presentación de proyectos. Eso es lo que abordábamos hace un momento, porque luego hay muchas dudas el momento de que una asociación mete su documentación para poder acceder a los recursos de FIARTES. Exactamente. ¿Cómo hacemos para que tengan capacitación ahora? Ahora eso es parte de lo que hemos hecho. Por un lado, hemos trabajado mucho con Hacienda en simplificar los mecanismos de los estímulos fiscales, que permanezcan, incluso han crecido en monto para poder atender más proyectos culturales. Y la capacitación está abierta de manera permanente a través de la Secretaría de Cultura para poder entender cuáles son los mecanismos. Hay artistas que tienen un extraordinario talento, una enorme capacidad artística, pero que a la hora de armar un proyecto o una carpeta se enfrentan a cosas que normalmente o que no están familiarizados. Es importante ir profesionalizando también a quienes presentan proyectos. Sí se necesitan comprobantes fiscales, sí, y hay que ir formalizando el sector económico de cultura, que cada vez es evidentemente más grande. Entonces,
Ahí estamos a partir de la Dirección de Vinculación Cultural, a partir del Instituto Nacional de Bellas Artes, pero siempre que tengamos una comunicación por parte de los artistas en la Secretaría de Cultura, van a tener una respuesta y podemos ayudarles a formalizar y a darles herramientas para presentar proyectos como cualquier otro ciudadano que esté haciendo esto. Okay, si por ejemplo la Camerata de Zacatecas quiere presentar un proyecto para acceder a esos recursos, se mete a la página de la Secretaría de Cultura y si por alguna razón no le queda claro cuál es el procedimiento, ahí mismo le dan capacitación. Ahí mismo hay una manera de mandar un correo, de enviar un buzón. En la página de Contigo en la Distancia tenemos Cultura Responde, que también esa es una manera de estar en contacto con nosotros. Lo hemos hecho así y damos canalización y posibilidades de capacitación para quien lo requiera y que los estímulos siguen vigentes, se han fortalecido en todas las disciplinas y estamos viendo manifestaciones culturales que acceden a estímulos al cine, estímulos al teatro, de mucho de lo que nos estábamos perdiendo, precisamente por volverlo un poco más accesible. Secretaria, yo quisiera pedirle que no se olvide de Zacatecas, que vuelva más frecuentemente aquí. Esta tierra de artistas necesita cada vez de más apoyos gubernamentales, pero también de apoyos hasta de ánimo. Sí. Es decir, nuestra comunidad artística va a seguir adelante independientemente de lo que suceda a su alrededor. Eso lo ha demostrado siempre, a través de los años. Siempre. Cuando todavía no existía ni el FONCA, ¿verdad? Ni Conaculta, ni mucho menos la Secretaría. Pero lo cierto es que son recursos públicos y que sí hacen falta como en todos los estados. Entonces, la invitamos a que regrese más frecuentemente aquí, la invitamos a que venga de vacaciones, a disfrutar de todos nuestros museos que son maravillosos. Son maravillosos. Aquí le esperamos y ojalá que la comunicación continúe porque tendríamos muchísimo tiempo para más de los recortes presupuestales que también existen, que debido a la pandemia tal vez se recortaron ciertas Hubo ciertos recortes en temas de gastos operativos que pues obviamente el año pasado no hubo viajes, no hubo congresos, no hubo ese tipo de acciones. Coincidió con un año económicamente muy difícil. Estamos retomando todo ello, no hay en lo sustantivo. Lo que más hemos tratado es que no exista esta merma en esos recursos, pero lo que sí es que todos los programas que tenemos como Secretaría y todas las áreas son ventanas para poder construir juntos. En todas las áreas de la Secretaría hay manera de tener colaboración. Todo estaba antes en el tema de las convocatorias y había de lado un tema de gestión, de ponernos de acuerdo de cuánto se requiere para que se itinere una obra, para que se presente, para que se termine de montar, faltan ciertas cosas. Y en eso la indicación que tienen todos los servidores públicos de los titulares de las direcciones generales es atender a sus comunidades de todo el país y ver cómo salimos adelante juntos. En momento difícil, en momento de una economía difícil, hemos demostrado que vamos a salir y que México sigue siendo una potencia cultural. Y mi compromiso, y con enorme gusto lo digo, estar cerca de Zacatecas va a ser algo muy claro y lo van a ver y voy a volver pronto. Tenía esta visita prometida hace tiempo, se atravesó realmente la pandemia, pero estamos en este puente ya de ida y vuelta y también esperamos mucha presencia del talento zacatecano en otras partes del país y en la capital. Pues enviar los proyectos. Yo que creo que este es el momento preciso para que ingresen a la página de la Secretaría de Cultura y los artistas escénicos de todas las disciplinas puedan pues mandar su proyecto para que sean incluidos en la programación. Secretaria, la vamos a seguir esperando aquí. Sí, siempre claro será que bien sí. recibida y por ahí estaremos en comunicación con usted. Le agradezco mucho. Te agradezco muchísimo. Al contrario, gracias a ustedes y un abrazo muy grande a la comunidad cultural de Zacatecas. Gracias.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.